Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy os traigo unas recomendaciones un poco random. Fue una historia de Instagram que subió Carla de Literally Storm y yo me lo copié y digo, vale, lo voy a hacer en el canal, pero solo mostrando libros físicos que tengo. O sea, igual recomendaría otros libros, pero si no los tengo en físico no los voy a recomendar. Si queréis saber cuáles son las premisas, quedaos que empezamos. Como digo, es una serie de recomendaciones con un titular y yo voy a mostrar la recomendación de los libros físicos que yo tengo en mi estantería. Así os lo enseño y es un poco más dinámico o un poco más diferente. La primera premisa es que recomiende un libro de misterio, novela negra, thriller. Y yo quiero recomendaros la serie de Adam Foley de Cara Hunter. Quien se ha llevado a Daisy Mason es el primero y El sótano de Ophor es el segundo, que tenéis mi reseña de este libro el mes pasado, porque lo acabamos de leer con mi club, con el club de devoradores. Estos dos libros son los que más me han gustado de thriller últimamente. Me parece el libro súper bueno. Este va de una niña que desaparece del jardín de su casa mientras están celebrando una fiesta. Y ahí empieza la investigación. Sospechan de todos los que están en la fiesta, incluida la familia de la niña. Y es muy, muy interesante. Aparte, en ambos libros entremezcla la investigación con artículos de periódicos, entrevistas a los testigos, opiniones en Twitter, y se hace muy amena la lectura. Y esta es la segunda parte, que me gustó incluso más que el primero, y va de una casa en la que están haciendo unas obras y al tirar una pared que colinda con el sótano del vecino, se encuentran una mujer allí que a priori está secuestrada, y se supone que está secuestrada por el dueño de la casa, pero resulta que el dueño de la casa y el que vive allí en soledad es un anciano con Alzheimer. Entonces empieza la investigación, si lleva allí mucho tiempo, si es el anciano, si finge que tiene Alzheimer o si es otra persona la que encerró allí a esta chica. Entonces empieza la investigación, el equipo que investiga los dos casos está dirigido por el detective Adam Foley y es el mismo equipo. Por lo tanto, esta es una primera parte porque nos habla un poco de la vida de los personajes de ese equipo policial, y en el segundo nos desarrolla un poco más la historia. Entonces yo recomiendo que se lean por orden. Y esta es mi recomendación como thriller o novela negra o libros de misterio. Están muy muy bien. El segundo es una novela romántica. Ustedes sabéis, yo he dicho muchas veces por aquí, que yo no soy muy fan de la novela romántica, pero hay algunos libros que son un poquito más diferentes que sí me gustan mucho. Y tengo que recomendaros en esta ocasión Lovely de Carla Sáenz, la autora, bueno, a quien yo vi este cuestionario en Instagram, mi amiga Carla. Lovely es un libro súper especial. Es una historia de amor romántica, pero el libro encierra mucho más. Es una historia muy bonita entre un rockero, bueno, un chico que es rockero y tiene una vida un poco desordenada. Su carácter es un poco agresivo o no muy agradable por circunstancias que les han pasado en la vida, hasta que conoce a nuestra protagonista, que lo hace viajar por un montón de sitios y compartir un proyecto que ella está iniciando como una iniciativa de esta chica, y lo contrata para trabajar allí, para sacarle un poco del ambiente en el que está viviendo, en el ambiente de autodestrucción en el que está viviendo, y empieza a tener una relación muy especial entre ellos. Y os recomiendo muchísimo Los Levi. Es una novela que a mí me encantó, que está muy bien escrita, es autopublicado. Vuelvo a hacer promoción a los autopublicados porque merecen mucho la pena, joyitas como Los Levi, y seguro que si os lo leéis os vais a enamorar de Levi, de la chica que hay entre las páginas. No digo el nombre porque tiene
un guiño, su nombre a la novela, no lo dice hasta avanzadas las páginas. Y recomiendo mucho leer Los Levi, recomiendo como siempre los autopublicados y es una novela genial, aparte lo tengo dedicado, así que más cariño. Luego el segundo es que recomiende un libro autopublicado. Como Los Levi ya lo he enseñado, os enseño otro autopublicado que me encanta. En este caso a Pablo Sierra, Lo que prefiere la nieve durante el verano. Pablo Sierra es un autor que le descubrí el año pasado con este libro. Me encantó, es una literatura súper intimista, de sentimiento, de empatizar con los personajes de la historia. Y en esta historia nos habla de Bruno. Esta es una saga con varios personajes. El primero es el libro de Bruno, es nuestro principal personaje, que empieza esta historia huyendo en solitario, en soledad, a una cabaña que tiene su familia en la montaña, en el medio del campo, alejada de toda civilización, porque necesita recuperarse de algo. Entonces, en retrospectiva nos empieza a contar la vida de Bruno, qué le ha pasado y qué le ha llevado a tomar la decisión de recluirse en este lugar. Es una novela que hay que estar un poco preparado emocionalmente porque te toca el corazón. Es una novela preciosa, yo siempre recomiendo que leáis a Pablo Sierra porque es un artista de las palabras y a mí este libro me provocó muchísimo sentimiento. Quiero seguir leyéndolo porque es el único que he leído y tengo el libro de Pura esperando, que es la segunda parte, Lo que prefiere el gato bajo la lluvia. Lo tengo esperando en la estantería y tengo muchas ganas de meterle mano porque, como digo, Pablo escribe, hace magia con las palabras y tenéis que leer Lo que prefiere la nieve durante el verano. Cuarto, que recomiende una saga de libros. Bien, pues yo la saga de libros que quiero recomendaros, porque va a salir el tercero en el otoño, creo, y que me encanta, que adoro los personajes y adoro la historia, es El Club de los Jueves, el Club del Crimen de los Jueves y El Jueves Siguiente, que es la segunda parte. En estos dos libros nos vamos a encontrar, en el primero nos presenta a los personajes, sí que hay que leerlos por orden, porque en el primero nos presenta a los personajes y en el segundo ya sabemos un poco de qué va la cosa. Son 4 ancianos que viven en una residencia de ancianos de lujo y ellos quedan los jueves para investigar sucesos sin resolver o que ellos piensan que no están bien resueltos del pasado. Y da la casualidad que uno de estos, en el presente, ocurre un asesinato cercano a ellos y se ponen a investigar y ayudar a la policía en la investigación para saber qué ha pasado. Está genial, tanto el primero como el segundo. Es un poco cozy mystery, o sea, son unas risas. Estos ancianos son una risa. Yo me lo pasé súper bien leyendo estos dos libros. Tiene un humor muy británico. A mí el humor británico me hace mucha gracia, me gusta mucho. En la segunda parte es otro caso diferente en el que los ancianos empiezan a profundizar un poco más en sus vidas y a contarnos un poco más de ellos y investigan otro caso también cercano a ellos y también colaboran con la policía para investigar el crimen. Quizás el segundo me gustó más que el primero, aún así el primero me encantó, pero el segundo, como que ya conocía a los personajes, no tenía ese proceso introductorio y lo disfruté muchísimo. He disfrutado los dos, pero quizás ya conociendo a los personajes y sabiendo quiénes son y desarrollando un poco más sus vidas, lo disfruté incluso más que el primero. Pero me quiero leer el tercero y todo lo que saque Richard Osman, porque me parece un escritor muy divertido. Él es cómico en Londres y eso se nota, bueno, en Londres, en Inglaterra, y eso se nota porque tiene ese toque de humor británico, como digo, que es muy muy divertido. Así que os recomiendo mucho leer estos dos libros y enamoraros de estos 4 porque son adorables. Un libro de no ficción. Yo no ficción también tengo que decir que leo muy poca. Y como no ficción voy a recomendaros, que no es una novela gráfica, Hipster de esta radio, de Alejandro de Marcos. Este libro tiene ya muchos años, yo no sé si sigue a la venta o está descatalogado. Este libro está escrito por un chico que de Instagram es un ilustrador, se llama Mundo Piru en Instagram, y yo lo conocí porque fuimos
mi hermana y yo en un viaje que decidimos irnos las dos solas. Yo creo que es el único viaje fuera de España, bueno, el único viaje que hemos hecho las dos solas, y nos fuimos a Milán. Y este chico ilustró en esa época el metro de Milán. Y yo había visto algo ya en Instagram de sus ilustraciones y me hizo mucha ilusión encontrarme que había ilustrado el metro de Milán. Total, que poco después, bueno, empecé a seguirlo por Instagram y demás, y poco después sacó este libro que es autobiográfico, de un poco de bullying y demás que él sufrió en la adolescencia, y su forma de evadirse y de superar este bullying, este acoso en la adolescencia, era a través de sus dibujos. Y pues bueno, nos ilustra súper guay su infancia, su adolescencia, y no sé, abrirse un poco en canal, ¿no? de lo que él vivió, y le tengo muchísimo cariño. Fue muy especial leerlo porque más o menos conocía el trabajo de Alejandro, y me gustó muchísimo conocerlo a través de sus palabras y de sus dibujos como algo autobiográfico. Así que Hitster de esta radio, yo sé que no es muy conocido, pero no sé, le tengo un lugarcito especial en mis estanterías. Después, un libro de tu autor favorito. Mi autor favorito es Ken Follett, aunque últimamente me está gustando y me estoy leyendo todos los que escriben dos autoras, que son Taylor Jenkins Reid y Christine Hanna. Pero yo pues le tengo ese cariño especial a Ken Follett, y hace poco, durante el mes de febrero, también nos lo leímos en mi club, nos estuvimos leyendo Nunca, que es su novela más actual. Y además es súper actual, no solo en la línea del tiempo de sus obras, ¿no? De publicación. Porque esto es un thriller geopolítico o novela política de investigación o algo así, porque no lo considero thriller, en el que varios personajes en distintas partes del mundo están conectados porque hay un atentado en el norte de África en el que se descubren que lo han realizado con armas de origen chino. Entonces empieza una escala de violencia hasta llegar a una posible guerra nuclear, y las grandes potencias intentan evitar esto. Las grandes potencias nombran a Europa poco, África, Estados Unidos, China, Corea, Japón y grandes potencias así, que están interrelacionadas unas con otras para evitar esta escala de violencia. Y debido a la actualidad que estamos viviendo en el este de Europa, con Ucrania y Rusia, en esta escalada que nadie queríamos, nada más que una persona, pues se parece mucho a lo que cuenta estas páginas. Entonces da mucho miedo pensar que por empezar algo así pueda escalar a lo que nadie queremos. Entonces lo leímos justo cuando empezó el conflicto, y la palabra fue miedo, ¿no? Y está muy bien escrito. Todo lo que escribe Ken Follett para mí son casi 900 páginas y no le sobra ninguna. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho la literatura descriptiva, y Ken Follett es el amo en las descripciones, pero en este libro no se pasan las descripciones, o sea, no se hace pesado de muchas descripciones, no dejan de pasar cosas. Al principio es un poco introductorio, introduciendo a muchos personajes de diferentes puntos geográficos, pero una vez que empieza a conectarla, la novela tiene un ritmo frenético, un final que te vuela la cabeza, y yo siempre recomendaré leer a Ken Follett. Yo leo todo lo que este hombre escribe, aunque sean tochazos, que me canso el brazo ya y llevo un ratito nada más con él en la mano, pero es muy recomendable este libro, sobre todo si os gusta un poco los temas políticos y de alianzas con uno y no alianzas con otro, y ese otro se alía con otro y eso hace que mi alianza se tambalee. Es muy muy guay este libro, y te hace reflexionar de cómo funciona el mundo. Un libro poco conocido.
Pues yo quiero recomendaros, que no he visto nada por aquí, a mí ha sido un libro que me ha gustado muchísimo, fue mi última primera lectura del año pasado y la primera de este porque no lo terminé, cuando terminó el año lo terminé un poco ya, comenzado enero, en Las Horas Rebeldes. Este libro habla de las sufragistas de Londres, de las primeras mujeres que lucharon por el voto. Y además se une a que uno de nuestros protagonistas, el protagonista masculino de la historia, es un médico que ha emigrado, no es inglés, ha emigrado de Oriente e introduce técnicas de medicina revolucionarias que estaban poniéndose en boga en Oriente y él las trae a Europa. Y el tema de tratar esas enfermedades tan curiosas y el método de diagnosticar y de curarlo me pareció súper interesante. Aparte el tema de las sufragistas, aunque sí que es verdad que el tema de las sufragistas cae un poco en segundo término porque se hacen más protagonistas este médico y una chica que sí es sufragista, pero lo deja un poco de lado. Yo pensaba que iba a profundizar un poco más, pero aún así no desmereció la historia. Me entretuvo muchísimo, me parece un libro buenísimo, muy bien escrito. Y lo he visto poquísimo por aquí, yo creo que lo he enseñado yo nada más y poca gente. Y ya os digo que me pareció un libro súper bueno, histórico, muy bien ambientado, muy bien escrito, con unos personajes muy bien desarrollados y con unos secundarios muy interesantes. Algunos secundarios son personajes históricos reales y eso hizo que me interesase muchísimo en la historia. De hecho busqué información de estos personajes en internet y demás, tiene algunos guiños a otros personajes históricos bastante reconocidos y me gustó un montón este libro. No entiendo por qué no ha tenido más publicidad, porque es un libro buenísimo que desde aquí os recomiendo mucho. Recomiendo un clásico. Pues para mí el clásico que más me ha gustado, que menos me ha costado trabajo de leer, que más he empatizado con los personajes, es El color púrpura de Ali Wilkin. En este libro se trata el racismo y también los abusos y malos tratos hacia la mujer, y está contado, es un libro epistolar en el que dos hermanas que son separadas, una porque se casa y la otra porque huye, a modo de novela epistolar se escribe, una le escribe cartas a la otra y también se la escribe a Dios. Y me pareció un libro súper emotivo, la sororidad de las mujeres y cómo se tratan unas a otras en el libro y cómo empatizan unas con otras y se ayudan y se entienden. Me pareció sublime, muy cortito. Apenas tiene, vamos, súper finito. Se lee, bueno, no se lee rápido porque está escrito de manera bastante densa y las cartas, aunque son cartas cortas, pero tienen su profundidad. Entonces no es rápido de leer, aunque sea corto, pero bueno, tampoco es que tardes un mes. Entonces a mí no me aburrió en ningún momento, me pareció un libro precioso y lo recomiendo muchísimo. Para mí, bueno, me estoy empezando a leer clásicos ahora, no he sido de leer muchos clásicos durante mi vida y este me encantó. Así que este es el clásico que recomiendo. Un libro basado en hechos reales. Se me va a caer la montaña. Volver a casa, de Yaa Gyasi. Ella nos escribe la historia de sus antepasados. Es una historia de racismo, desde la que empezaron a secuestrar a los primeros negros africanos para convertirlos en esclavos, las peripecias hasta que llegaban a Estados Unidos o al continente americano, cómo vivían allí, cómo se sublevaron. Es una desde el inicio de la esclavitud hasta la abolición, hace un recorrido por todo lo que sufrieron, y no son muchas páginas, cada una de las páginas es una generación, o sea, perdón, cada uno de los capítulos es un personaje y van cambiando de generación, y me pareció un librazo.
lo disfrutamos un montón, también lo leí en lectura conjunta. Fue uno de los mejores libros que leí el año pasado y retrata muy bien el tema de la esclavitud. Y lo recomiendo mucho. Tengo pendiente de leer otros libros de esclavitud, porque es un tema que me resulta muy triste y muy interesante. Y sobre todo por el cultivo de algodón y cómo los trataban y cómo eran las cosechas del algodón, porque al final en los Estados Unidos la mayoría de los esclavos negros trabajaron en la recolección del algodón y era un trabajo súper duro y no sé, me parece un tema súper interesante y en el libro se retrata muy bien y lo recomiendo mucho. Y después una novela gráfica. Como ya recomendé la de Alejandro, os quiero recomendar que no lo he leído, tampoco es que tenga mucho texto, pero me parece una joya, es una de las joyas que tengo en mis estanterías. Es este libro ilustrado de Frida Kahlo. La verdad es que no tiene mucho texto, yo creo que contará más bien poco, no lo he leído, lo quiero leer. Ya dije hace un tiempo que quería hacer un libro especial de novela gráfica o de cómics o cosas que tengan dibujo o que sea ilustrado, ¿no? Y lo haré. Entonces pues, tengo este libro pendiente para ese vídeo y por eso no lo he leído aún. Pero bueno, que tengo pendiente hacerlo y que ya os digo, este libro no tiene mucho texto, tiene que ser fácil de leer, pero es que es precioso. Tiene unas ilustraciones, bueno, ahora voy a enseñar las menos bonitas. Tiene unas ilustraciones espectaculares y me parece una joya. Es que me parece una chulada, vamos. En fin, lo recomiendo un montón, lo leeré. Quiero hacer ese vídeo más pronto que tarde, entonces está pensado para leerlo, para hacer ese vídeo. A ver si me da tiempo y me pongo y lo hago la semana que viene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones random, que os hayáis apuntado a alguno de estos libros porque todos merecen muchísimo la pena. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Buen fin de semana y chao.